Bienvenidos y bienvenidas otra vez al curso de Principios de Informática. En esta clase virtual vamos a continuar hablando sobre las estructuras que definimos en la clase anterior y que llamamos arreglos. Y vamos a hablar un poco más también sobre la librería Matplotlib que nosotros empezamos a utilizar para graficar información y graficar datos en pantalla. Entonces, lo primero que vamos a ver el día de hoy son las operaciones que nosotros podemos realizar con los arreglos. NumPy nos ofrece múltiples opciones para nosotros realizar operaciones con los elementos de un arreglo. Podemos realizar operaciones entre arreglos y podemos realizar operaciones entre un arreglo y un número. ¿Ok? Entonces vamos a ver el primer caso, que es cuando realizamos operaciones entre arreglos y números. Vean acá donde en este código yo estoy importando la librería NumPy igual que siempre y estoy generando un arreglo num que va a tener los elementos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, si yo calculo 2 por num y el resultado se lo asigno a una variable que se llama res1, en realidad lo que estoy haciendo es multiplicando este 2 por cada uno de los elementos del arreglo. Entonces se puede ver como un producto elemento por elemento. ¿Ok? En la siguiente operación yo voy a calcular el resultado de num elevado a la 3 y ese resultado se lo voy a asignar a una variable que se llama res2. Nuevamente, en este caso, cada uno de los elementos del arreglo quedaría elevado a la 3, ¿verdad? Y ese resultado caería en la variable res2. Entonces vean aquí que donde yo muestro los arreglos, el original y los resultados 1 y 2, yo obtengo que el arreglo original tiene los elementos que yo definí al inicio, pero el arreglo res1 lo que tiene es cada uno de los elementos del arreglo original multiplicado por 2, es decir, 2, 4, 6, 8 y 10. La variable res2 lo que tiene es un arreglo también con cada uno de los elementos del arreglo original elevado a la 3. Entonces 1 a la 3 me da 1, 2 a la 3 me da 8, 3 a la 3 me da 27, 4 a la 3 sería 64 y 5 a la 3 son 125. Entonces acá, cuando es una operación entre un arreglo y un número, pues entonces la operación se realiza elemento por elemento. Ahora, nosotros también podemos tener operaciones suma y resta. Y en ese caso, pues también lo que haríamos es sumar y restar un cierto elemento de cada uno de los elementos del arreglo que está vinculado en la operación. Entonces tenemos el mismo arreglo num con los elementos 1, 2, 3, 4 y 5. Y res1 en este otro caso va a ser num más 3. Entonces aquí le estaríamos sumando 3 a cada uno de los elementos del arreglo. La variable res2 va a asumir lo que tiene num menos 2. Es decir, cada uno de los elementos de num menos 2. Donde yo muestro los arreglos, obtengo que el arreglo original nuevamente es el arreglo 1, 2, 3, 4 y 5. La variable res1 tiene esos mismos elementos más 3, es decir, 4, 5, 6, 7 y 8, cada uno de estos elementos más 3, y res2 lo que va a tener es cada uno de los elementos originales menos 2, es decir, 1 menos 2 menos 1, 2 menos 2 0, 3 menos 2 1, 4 menos 2 es 2 y 5 menos 2 es 3. Entonces estas operaciones se pueden hacer entre arreglos y en este caso el número que está fuera del arreglo es el que se realiza, es con el cual se realiza la operación elemento por elemento utilizando el arreglo indicado en la operación. Ahora, nosotros también podemos realizar operaciones entre arreglos. Eso sí, hay una condición, y es que cuando nosotros resolvemos operaciones entre arreglos, tenemos que estar completamente seguros de que los arreglos que están vinculados en la operación tienen la misma forma. Es decir, los arreglos tienen que tener el mismo número de filas y el mismo número de columnas. De lo contrario, se va a generar un error.
Entonces vean en este caso donde yo estoy definiendo un par de matrices, es decir, arreglos de dos dimensiones. La matriz 1 tiene los elementos 1, 2 en la primera fila y 2, 3 en la segunda fila. La matriz 2 tiene el 5 y 6 en la primera fila, 7 y 8 en la segunda fila. Estos dos arreglos, mat1 y mat2, tienen la misma forma, es decir, son arreglos de 2 por 2. Por lo tanto, yo puedo realizar operaciones aritméticas entre ellos. Entonces yo voy a calcular, por ejemplo, una matriz suma, que va a ser la matriz 1 más la matriz 2. Es decir, se suma elemento por elemento en la misma posición en ambos arreglos. Entonces vean que, por ejemplo, donde yo muestro las matrices, tanto las dos originales como la resultante, yo obtengo que la matriz resultante tiene 6, 8 en la primera fila, 10 y 12 en la segunda fila. Es decir, 1, la entrada 0, 0 de la primera matriz se suma con la entrada 0, 0 de la segunda matriz. Es decir, 1 más 5, 6. Luego 2 más 6 es 8. Luego 3 más 7 es 10 y 4 más 8 es 12. Entonces se suman de nuevo elemento por elemento en posiciones, en las mismas posiciones en ambos arreglos. Ahora, entre arreglos también podemos realizar comparaciones, pero en este caso podemos hacer comparaciones con números y también podemos hacer operaciones con otros arreglos, comparaciones, perdón. En ambos casos, la comparación siempre me va a generar un tercer arreglo que es de tipo booleano y que contiene el resultado de cada una de las comparaciones, y ese resultado, al ser booleano, va a ser verdadero o falso, true or false, ¿verdad? Por ejemplo, si yo defino ahora num como un arreglo de números enteros que tiene el 10, el 20, el 30, el 40 y el 50, yo puedo comparar este arreglo con el número 25. Yo puedo decir que la variable resultado, que es este tercer arreglo que yo les menciono acá, va a tener o va a asumir el resultado de num mayor que 25. Entonces, cada uno de esos elementos se va a comparar con 25 y me va a generar un resultado booleano, verdadero o falso. Entonces, vean que donde yo muestro los arreglos, me aparece el arreglo original, 10, 20, 30, 40, 50, y el resultado de la comparación es este que ustedes ven acá, en donde yo pregunto, 10 es mayor que 25, falso. 20 es mayor que 25, también es falso. 30 es mayor que 25, verdadero. 40 es efectivamente mayor que 25, entonces me da verdadero. Y 50 es mayor que 25, también me da verdadero. Entonces la comparación, al igual que las operaciones anteriores, se realiza elemento por elemento. Solo que en este caso el resultado es verdadero o es falso. Ahora, podemos comparar dos arreglos también, siempre y cuando tengan la misma forma. Y las comparaciones que podemos hacer es preguntar si son iguales, si uno es menor que el otro, si uno es mayor que el otro, menor o igual o mayor o igual. Aquí tenemos dos arreglos con la misma forma, num1 y num2. Entonces yo pregunto si num1 es mayor o igual que num2 y despliego los arreglos. Entonces ven que aquí tengo arreglo 1, aquí tengo arreglo 2 y este sería el resultado. Entonces pregunto, num1 es mayor o igual que num2. 10 es mayor o igual que 20. Falso. Menos 25 es mayor que menos 25. En este caso sí es verdadero. 20 es mayor o igual, es igual en este caso que 20, me da verdadero. Menos 25 es mayor que menos 30, verdadero. Y 30 no es mayor o igual que 35, por lo tanto el resultado es falso. Entonces, eso nos permite a nosotros comparar elementos de un arreglo con un número o eventualmente compararlo con otro arreglo de la misma forma. Ahora, en NumPy nosotros podemos utilizar otros métodos para realizar cálculos y operaciones con los elementos de un determinado arreglo. Entonces, en este caso, cuando nosotros utilizamos los métodos ya definidos de NumPy, el método va a ignorar la forma que tiene el arreglo y va a utilizar todos los elementos del arreglo durante los cálculos.
Entonces también se pueden especificar las dimensiones en la cual se realizará el cálculo. Y estos métodos son muy útiles porque nos van a permitir, por ejemplo, calcular la suma de todos los elementos de un arreglo o calcular, por ejemplo, el promedio de todos los elementos de un arreglo, y vamos a ver cómo los vamos a utilizar. Vean aquí donde yo estoy creando un arreglo num, también con números enteros, que tiene estos 5 elementos. Si yo quisiera calcular la suma de todos los elementos de un arreglo, entonces puedo utilizar el método sum y defino una variable suma que adquiere el valor de num.sum, y entre paréntesis pues obviamente no le doy ningún parámetro. El método va a sumar todos los elementos del arreglo y el resultado me lo va a asignar a suma. Si yo por el contrario uso num.min, el método lo que va a hacer es calcular el promedio de todos los elementos del arreglo y el promedio va a ir a dar a esta variable promedio que yo tengo aquí afuera. Entonces vean que donde yo muestro los resultados, el arreglo original es este mismo que estamos viendo aquí arriba. La suma de todos esos elementos me da 20 y es una suma algebraica, ¿verdad? Con todo y el signo. Entonces 10 menos 15 me da menos 5, menos 5 más 20 me da 15, 15 menos 25 me da menos 10 y menos 10 más 30 me da 20 efectivamente. Luego el promedio va a ser siempre un resultado en tipo flotante y en este caso el promedio sería 4. Entonces de esa forma calculamos la suma de los elementos o el promedio de los elementos que hay en un arreglo. Funciona para arreglos enteros, funciona para arreglos flotantes. Otros métodos que están incluidos dentro de la librería NumPy son los métodos min para calcular el valor mínimo de un arreglo, max para calcular el valor máximo, std para calcular la desviación estándar de una cierta cantidad de elementos en un arreglo, y var que nos sirve para calcular la varianza. Entonces nuevamente, si tengo el mismo arreglo num, yo puedo calcular el mínimo de todos los elementos del arreglo num utilizando el método min. Puedo calcular el máximo utilizando el método max. Y vean que donde yo muestro los resultados, me aparece que el valor mínimo del arreglo es menos 25, efectivamente, ¿verdad? Y el valor máximo es 30 en este caso. Entonces vean qué fácil, con los métodos min y max calculamos el máximo y el mínimo de un cierto arreglo. Funciona para arreglos de cualquier dimensión, como les decía, ¿verdad? De inicio. Estos arreglos que les menciono también pueden ser utilizados con matrices, es decir, con arreglos de 2 dimensiones, ¿verdad? Sin embargo, como el arreglo va a tener 2 dimensiones, nosotros debemos seleccionar con respecto a qué dimensiones que nosotros queremos realizar el cálculo. Y con dimensiones me refiero a las filas o a las columnas. Es decir, nosotros podemos calcular promedios o mínimos o máximos o sumas con respecto a las filas o con respecto a las columnas de una matriz. Veamos este ejemplo que tenemos acá. Yo voy a crear una matriz que se va a llamar notas. Esa matriz contiene, vamos a ver, 4 filas y 3 columnas. Cada fila representa a un estudiante y contiene las notas que obtuvo ese estudiante en 3 diferentes pruebas. La segunda fila son las notas del segundo estudiante en esas mismas 3 pruebas. La tercera fila son las notas del tercer estudiante y la cuarta fila son las notas del cuarto estudiante. Entonces yo podría calcular, por ejemplo, el promedio de cada estudiante, es decir, el promedio de cada una de las filas, si yo utilizo el método min y si yo especifico entre paréntesis axis igual a 1. Con axis igual a 1 yo le estoy diciendo a la computadora que me genere los promedios de cada una de las filas. Por lo tanto, esta variable que se llama promedio estudiante no va a tener un valor único, sino que va a recibir un vector a su vez, es decir, un arreglo con 4 valores. Cada valor es el promedio de cada uno de los estudiantes, es decir, el promedio de cada fila. Por lo tanto, promedio va a ser un arreglo de 4 elementos porque hay 4 estudiantes.
De manera similar, yo podría querer calcular, por ejemplo, el promedio obtenido por los cuatro estudiantes en cada una de las tres pruebas, en cuyo caso yo tendría que utilizar el método min, pero tendría que especificar axis 0. Es decir, vamos a calcular el promedio a partir de las columnas. Por lo tanto, promedio, prueba parcial, esta variable va a ser un arreglo de tres elementos porque solo tenemos tres pruebas parciales en la matriz. Ok, entonces vean acá donde yo muestro los resultados y donde muestro la matriz original. La matriz original, como ustedes ven, es una matriz de 4 por 3, 4 filas, 3 columnas. El promedio por estudiante es un vector de 4 elementos y contiene el promedio de cada fila. Y promedio por prueba parcial, esta variable de acá, es un arreglo que contiene 3 elementos nada más, que son los promedios de cada columna. Entonces vean que con el argumento axis podemos controlar la dimensión sobre la cual nosotros aplicamos el método. En realidad en Python tenemos muchas otras funciones que podemos utilizar para realizar operaciones entre arreglos. Esas funciones se conocen como funciones universales y están clasificadas en 5 categorías. En esta tabla se presentan las más importantes de esas funciones, sin embargo, el número de ellas es mucho más amplio. Vean, por ejemplo, que podemos realizar operaciones matemáticas, trigonométricas, operaciones de manipulación de bit, comparaciones entre arreglos y podemos realizar operaciones con arreglos que tienen elementos de tipo flotante. Entonces vean, por ejemplo, que en la parte de matemática podemos hacer suma, resta, multiplicación, división, residuo, podemos calcular potencias, logaritmos, raíces cuadradas, otras potencias y en realidad la lista continúa. En trigonometría podemos utilizar seno, coseno, tangente. Esta función que se llama hipotenusa, en realidad, que nos calcula la hipotenusa de un triángulo si le damos los dos catetos, por ejemplo. Podemos calcular arcoseno, arcocoseno, arcotangente, muchas otras más. En la clase de práctica anterior habíamos utilizado seno y coseno para generar las gráficas, ¿verdad? Del seno y del coseno. Entonces, vean que en realidad el número de opciones que tenemos con la librería NumPy es bastante amplio y eventualmente en internet ustedes podrían buscar la tabla completa de funciones universales de la librería NumPy para que vean todas las demás operaciones que se pueden realizar. De acuerdo, ahora vamos a ver unos detalles adicionales sobre lo que es la selección de los elementos en un arreglo, es decir, cómo seleccionamos elementos que forman parte de un arreglo. Anteriormente habíamos visto el sistema de índices, que nosotros vamos a utilizar de la misma forma en la que lo utilizamos con las listas y con las tuplas. Ese mismo sistema de índices aplica para el manejo de arreglos. Nosotros podemos extraer o modificar elementos de manera individual o de manera grupal al mismo tiempo utilizando un arreglo. Entonces vean este ejemplo. Voy a continuar con la matriz que se llama notas, que tenía las notas de 4 estudiantes en 3 pruebas. Vean lo que puedo hacer. Yo puedo extraer, por ejemplo, 2 notas individuales del arreglo, o sea, de la matriz. Yo puedo tomar la nota 1 y esa nota sería nota de 1,2. Y esta es una forma simplificada de indicar el índice que me apunta a mí las filas y el índice que me apunta a las columnas. Recuerden que siempre es fila y después es columna. Entonces, nota 1 va a recibir la nota que hay en la fila 1, columna 2. Y nota 2 va a recibir lo que hay en el arreglo notas, en la matriz notas, en la fila 3, columna 2. Entonces vean que donde yo las muestro, yo muestro aquí primero la matriz completa y después veo que las notas que extrajimos fueron un 90 y un 82. En la fila 1, columna 2, en realidad tengo un 90. Recuerden que la primera columna es la columna 0.
y la primera fila es la fila 0. ¿Ok? Nota 2 tiene lo que había en la matriz en la fila 3, columna 2. Entonces, fila 3 sería fila 1, fila 2, fila 3. Fila 0, perdón, fila 1, fila 2, fila 3. Columna 2 sería 1,82. ¿Ok? Entonces aquí ustedes los ven. De esa forma podemos extraer elementos individuales de un arreglo, de una matriz. Nosotros también podemos extraer filas completas o columnas completas de una matriz más grande si utilizamos los índices y si utilizamos el operador dos puntos, ¿verdad? Que habíamos comenzado a ver anteriormente. Partiendo de la misma matriz notas, yo puedo tomar las notas del estudiante 2. Recuerden que este es el estudiante 1 y este es el estudiante 2, que está en la fila 1. Y yo puedo extraer todas esas notas tomando de notas todo lo que hay en la fila 1. ¿Verdad? Con este dos puntos yo estoy diciendo todos los elementos que hay en la fila 1. De la misma forma yo podría extraer todas las notas de los 4 estudiantes en la tercera prueba parcial. Entonces recuerden que la tercera prueba parcial está en la columna 2. Entonces yo puedo tomar o crear un arreglo nuevo que se va a llamar parcial 3 y tomaría lo que hay en notas, todos los elementos de la columna 2. ¿Ok? Entonces vean que donde yo los muestro me aparece la matriz original. El estudiante 2 tendría 3 elementos que serían 100, 87 y 90. Y el vector parcial 3 tomaría 4 elementos porque es una columna y sería la columna 2, ¿verdad? Entonces sería 70, 90, 90, 82. Entonces podemos extraer elementos individuales o podemos extraer filas completas de la matriz. Ahora, nosotros también podemos extraer matrices más pequeñas a partir de otras matrices más grandes. Y eso es de nuevo utilizando los mismos índices u operadores de rango que habíamos visto para los índices en las listas y en las tuplas. Veamos este ejemplo. Tenemos la misma matriz de notas, ¿verdad? Con 4 filas y 3 columnas. Yo puedo tomar una matriz más pequeña que se va a llamar subnotas, que va a tener los elementos de notas en las filas de la 1 a la 4 sin tomar en cuenta la 4, ¿verdad? Y en la columna 0 hasta la columna 2 sin considerar la columna 2. Entonces básicamente estamos tomando las filas de la 1 a la 3 y de la 0 a la 1. Pero recuerden que en esta notación el límite máximo no cuenta dentro de la selección, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos extrayendo? Aquí estoy mostrando la matriz original de notas y aquí estoy mostrando la matriz que extrajimos, que tiene los elementos de esta matriz que es más grande desde la fila 1, que es esta, hasta la fila 3, que es la de más abajo, ¿verdad? Entonces serían estas 3 filas y las columnas 0, que es la primera, y la columna 1, que es la segunda. Entonces nos está quedando una matriz de 3 por 2, que es una submatriz de la matriz original. Entonces con estos operadores de rango nosotros podemos definir rangos en las filas y en las columnas y tomar entonces los elementos que coinciden con esos rangos. Perfecto, ahora vamos entonces a volver a hablar un poco más sobre la librería Matplotlib y la forma en la que la podemos utilizar para graficar los datos que nosotros almacenamos en estructuras de arreglos mediante la librería NumPy. Entonces, en la clase de práctica anterior nosotros vimos que nosotros podemos generar gráficas con los datos que tenemos en nuestros arreglos utilizando la librería Matplotlib. Nosotros vimos que la librería se importa de esta manera, ¿verdad? Estamos importando uno de los módulos de la librería Matplotlib que se llama pyplot y le estamos dando normalmente el alias de PLT. Dentro de ese módulo nosotros vimos la función plot que nos grafica los arreglos, ¿verdad? Un arreglo
El arreglo X contiene las preimágenes y el arreglo Y contiene las imágenes. Luego vimos la función XLabel, que es para colocarle una etiqueta al eje X. Vimos la función YLabel, que es para colocar una etiqueta en el eje Y. Vimos la función Title, que es para crear un título para esa gráfica. Vimos también la función Grid, que recibe un criterio nada más, verdadero o falso, y que lo que hace es activarnos estas líneas grises de gratícula que nos permiten pues visualizar los pares ordenados de manera como más ordenada. Y vimos también la función Legend, que lo que hace es generar un cuadro de leyenda acá en la gráfica para identificar correctamente cada una de las líneas. En este caso, por ejemplo, vemos que la línea azul corresponde al seno de X y la línea amarilla corresponde al coseno de X. Esas fueron las funciones que utilizamos en la clase de práctica anterior para realizar diferentes o para graficar diferentes funciones. Vamos a ver que con Matplotlib y con NumPy también podemos generar otro tipo de gráficos, por ejemplo el gráfico de barras. En ingeniería, nosotros vamos a estar siempre presentando datos y resultados. Y los gráficos son una herramienta muy importante para nosotros poder presentar esa información de una manera más clara, de tal manera que las otras personas puedan entender perfectamente cuáles fueron esos resultados que nosotros obtuvimos y las conclusiones a las que llegamos a partir de esos resultados. Vean por ejemplo este gráfico donde yo tengo la población de los 6 países que forman parte de Centroamérica según un censo que hubo en el 2017. Entonces yo puedo tener en el eje X, en este caso, una serie de valores, que en este caso son palabras, son países: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Y en el eje Y lo que yo estoy mostrando con la altura de estas barras es en realidad la población que esos países tenían en el 2017. Si yo hubiera presentado esta información como una tabla, no siempre las conclusiones se observan de manera tan clara a como se verían en un gráfico de este tipo. Cuando alguien ve este gráfico, lo primero que dice es: ah, Guatemala es el país que tiene más habitantes. Panamá es el país que tiene menos habitantes. Ven, ese tipo de conclusiones es mucho más fácil y más rápido verlas a partir de un gráfico que verlas a partir de una tabla, por ejemplo, o de un Excel. Entonces vamos a estudiar cómo hacemos en Python para generar este tipo de gráficos, por ejemplo. Y vamos a ver que la función en realidad cambia de plt.plot, que era la que estábamos usando para graficar pares ordenados, a plt.var, que es la que nos genera el gráfico de barras. X serían las series que tenemos aquí en el eje X, los países en este caso, y Y sería la población que tiene cada uno de esos países. En el caso de un gráfico de barras, ocupamos que el número de elementos de X sea exactamente igual al número de elementos en Y, ¿verdad? Porque vamos entonces a graficar, cada barra debería de tener una altura. Las demás funciones, XLabel, YLabel, Title y Legend, también nos sirven para los gráficos de barras, para darle título, para colocar leyendas en los ejes. De acuerdo, entonces vamos a pasarnos ahora nuevamente a JupyterLab para entonces realizar la sesión de práctica del día de hoy, donde básicamente lo que vamos a hacer es trazar gráficos de barras, y si nos da tiempo pues también haríamos un gráfico de pastel, que son estos gráficos redondos. Ok, entonces vamos a pasarnos a JupyterLab para comenzar con la práctica del día de hoy.